Lo torturaba con su peso y diciéndole que su alma no valía ya nada y que pronto se lo llevaría con él. Intentó ofrecerle almas, le rogó que lo dejara en paz, que lo liberara a cambio de cualquier cosa que le pidiera, que enterraría las monedas donde las había sacado. Pero el diablo, con su voz cavernosa y burlona, le contestaba que no requería ayuda. Las almas llegan solas, le decía, atrapadas por su propia codicia, igual que tú. Relatos Paranormales Oficial. Cuando era niño, escuchaba con cierto temor las historias que mi madre me contaba sobre nuestro tío Otoniel, o de otros integrantes de la familia, así como de personas que había conocido en su niñez. Estas siempre nos tenían a la expectativa, sobre todo en los días de lluvias, pues no podíamos salir a jugar al patio o a la calle con nuestros amigos. Siempre me ponía nervioso aquellas historias, más cuando la luz solía fallar. Ella encendía el quinqué y comenzaba a relatar su historia, una que se había convertido en una leyenda familiar, aunque nadie la mencionaba en voz alta fuera de las paredes de nuestra casa. Mi nombre es Calem Toscano. Lo que les voy a contar es una historia del hermano de mi madre. Otoniel fue su nombre. Pero antes déjenme contarles que mi tío fue un joven de 19 años. Solo había estudiado hasta la secundaria, pero no le gustaba estudiar. Y en aquellos tiempos no se requerían tantos estudios para encontrar un trabajo. Parecía no aspirar a más en la cuestión de ir a la universidad como sus hermanos y hermanas. Él tenía otras cosas en la cabeza. Para él era muy tonto quebrarse la cabeza con números y letras. Para él había maneras de hacer dinero sin tanto esfuerzo, y una de esas era hacer un pacto con el diablo. Otoniel era muy ambicioso. En el pueblo de donde son originarios mis abuelos y sus hijos, se contaban muchas historias en las que aseguraban que el charro negro les había dado una bolsa con monedas de oro a doña Candelaria, que por eso la viuda había salido de la pobreza, pero a cambio le dio el alma de su marido, así como otras de que algunos hacían pactos con el diablo. Estas eran las más frecuentes, según decía mi madre, pues en el pueblo estaba rodeado de montes y plantaciones de café, y en una de ellas trabajaba el tío Otoniel. Atraído por las leyendas que se tejieron alrededor del dueño de estas, pues se contaba que don Gavino, un hombre que había salido de la nada, hizo el pacto con un ser, y en menos de lo que canta un gallo, ya tenía varias hectáreas y una esposa que fue a conseguirse a la capital, ya que de las mujeres del pueblo, ninguna era lo bastante hermosa para él. Otoniel sentía mucha admiración por aquel hombre, pues cuando pasaba montado en su caballo por sus tierras, todos se quitaban el sombrero. Algunos hasta dejaban de hacer lo que hacían para ver a aquel hombre, pero no se sabía si era por respeto o miedo, pues el diablo siempre lo acompañaba. Mi tío decía que estaba destinado para la grandeza, para riquezas que el trabajo en el campo no podía ofrecerle. Y en el mercado, donde a veces trabajaba cargando sacos de granos y vendiendo frutas, solía observar a los ricos comerciantes que llegaban en sus autos nuevos, con su ropa limpia y oliendo a lociones caras, joyas y relojes brillantes. Los envidiaba con una intensidad que lo quemaba por dentro. Según mi madre, esa envidia fue la que lo llevó a cometer el error que marcaría el final de su existencia. Adentro, en el monte, vivió un viejo brujo. Las personas de las cercanías lo visitaban con frecuencia, ya que llevaban a sus hijos, cuando estos nacían,
para que les levantara la mollera o los paladeara, los protegiera del mal de ojo, de las brujas que bajaban de los cerros, llevándoselos con ellos. Mi tío, para nada humilde, visitó al brujo, y que éste hiciera la invocación al diablo, para lo que Otoniel requería. Y el viejo le dijo que lo invocara a él, pues su alma solamente a él le pertenecía, y que no hacía tratos con seres de bajo astral. Además que no era algo fácil de hacer, pues esto llevaba su tiempo para que él respondiera. El brujo intentó revenirlo que convocar al diablo no era un juego, además de que podía morir en el acto. Aún así, con tanta prevención que le hacía el hombre, Otoniel prestaba oídos sordos a sus palabras. Lo que él quería era volverse rico y disfrutar de lo que la riqueza y poder daba, ya que no quería carecer de nada. Además que, en su cabeza, tenía la idea de que jamás trabajaría. Pero hasta para eso, uno tiene que trabajar para acrecentar lo que uno quiere. Pero Otoniel estaba montado en su burro, y nada ni nadie lo haría cambiar de parecer. Las cosas eran como él decía, y nada ni nadie lo haría cambiar. Creo que el brujo, al decirle cómo hacer aquella invocación, sabía lo que a mi tío le iba a suceder, pues le dijo que no volviera a buscarlo. Pero Otoniel lo que deseaba era que le dijera cómo hacerlo, y le prometió que no lo buscaría. Pero aunque fuera un brujo que ayudaba a las personas, el alma del ser humano siempre guarda maldad, pues no crean que el viejo fue accesible para lo que pedían. Ya cometió muchas cosas del conjuro, y lo que mi tío haría, labraría su propia desgracia y muerte. Mi tío se fue de la casa del brujo, sobándose las manos, creyendo que se volvería millonario de la noche a la mañana, haciendo planes de abandonar ese pueblo que lo consideraba de mala muerte. Bueno, ya saben los planes que se hacen cuando no tienen dinero y qué harían con él. Así que tuvo que esperar una semana para la fecha indicada por el viejo brujo. Una noche oscura y sin luna, pero para ese tiempo mi tío comenzó a visitar el cerro y escoger el claro donde haría aquella invocación. Esa noche fue el cruce de caminos justo al filo de la medianoche, llevando la ofrenda que le había dicho el brujo que llevara consigo para convocarlo. El ritual requería más que la valentía de Otoniel. Llevó consigo una gallina negra, una botella de aguardiente y un anillo de oro que había robado de la casa de su madre. Mi madre contaba que no sabe qué ocurrió exactamente en esa noche, pero la versión de mi tío Otoniel regresó diferente por la mañana. No solo traía en sus manos un saco lleno de monedas doradas y una sonrisa que lava la sangre a cualquiera, sino que también se veía su cuerpo muy extraño. Al principio, la fortuna le sonrió, pues en cuestión de lo que cantaba un gallo, pasó de ser un simple trabajador y cargador en el mercado a un hombre con mucho dinero. Compró tierras, animales y construyó una casa muy grande, de la cual no tiene forma de un hogar para habitar. Tenía demasiadas habitaciones, cuartos que ni siquiera tenían mueble alguno. Para acabar pronto, todo lo que ahí había era de muy mal gusto, aparte de que las fiestas eran interminables. No se sabe de dónde salieron tantos amigos repentinamente, puras personas que se aprovecharon del tío Otoniel, mujeres que hasta el amor por él decían tener, pero todo ese brillo del oro no tardó en apagarse. Decía mi madre que su hermano nunca le dio ni siquiera una sola moneda a sus padres, ni a ella ni a sus hermanos, y fue mejor así, hasta que el sacerdote de la iglesia buscó a Otoniel para las nobles causas de la iglesia, pero el cura pensó que sería caritativo, cosa que no fue así. Otoniel le negó lo que buscaba. Obviamente el santo hombre le comentó que sería castigado por Dios y todas aquellas cosas que se dicen cuando se enojan las personas.
Pero Otoniel le comentó al padre que quería confesarle algo, y como se haría una confesión, se tendría que quedar callado. Otoniel le confesó de dónde y cómo había logrado su fortuna. El padre se fue para atrás de un sentón, mientras Otoniel reía a carcajadas de locura. Como había sido una confesión, el padre tuvo que tragarse sus palabras, y jamás puso un pie en esa casa, no sin antes advertirle el castigo que Dios le mandaría. Pero lo que nadie sabe era que Otoniel ya tenía a cuestas al diablo. Al año siguiente, las cosas comenzaron a ir mal para mi tío. Se le veía hablar solo, pero no como quien se pierde en pensamientos, sino como quien discute con alguien invisible. Se daba golpes en los hombros como si trajera algo sobre él. Desde su casa se escuchaba por las noches que gritaba, y lo veían como se revolcaba en su patio, como si algo lo atormentara. Los vecinos comenzaban a murmurar que había perdido la razón, que el oro la había maldecido, pero los más supersticiosos aseguraban que había hecho un pacto con el diablo, y este era el que lo atormentaba y seguía. Fue entonces cuando empezó a cargar a cuestas, una figura que solamente él podía ver. Decía que el diablo estaba siempre en su espalda y que no lo dejaba respirar. Lo torturaba con su peso y diciéndole que su alma no valía ya nada y que pronto se lo llevaría con él. Intentó ofrecerle almas, le rogó que lo dejara en paz, que lo liberara a cambio de cualquier cosa que le pidiera, que enterraría las monedas donde las había sacado. Pero el diablo, con su voz cavernosa y burlona, le contestaba que no requería ayuda. Las almas llegan solas, le decía, atrapadas por su propia codicia, igual que tú. Con el tiempo, Otoniel comenzó a deteriorarse. Su cuerpo, que había sido jovial, fuerte y robusto, se encorvó bajo el peso invisible que lo atormentaba. Se formó una protuberancia en su espalda, una joroba que, según él, era la marca que el diablo le había dejado por cargarlo a cuestas. Lo más extraño era que esa joroba iba en aumento. La riqueza que había acumulado se esfumó tan rápido, tal y como había llegado. Sus tierras fueron vendidas para pagar sus deudas, pues llegaron unos hombres argumentando que las había perdido en partidas de cartas. Su casa fue abandonada, pues juraba que ahí vivía el diablo y lo atormentaba por las noches, y que olores de huevos podridos y azufre impregnaban toda la casa. El aroma era tan asqueroso que le costaba respirar. Terminó abandonando la casa y viviendo en una pequeña choza, lejos del pueblo, donde apenas lo veían algunos familiares por lástima. Le traían alimento y ropa, algunos aguardiente para embriagarlo, y les diera o les dijera dónde había ocultado las monedas que le había dado el diablo. Mi mamá recordaba las veces que lo vio en sus últimos meses de vida. Su hermano no era ni la sombra del joven que era. Estaba encorvado, con los ojos hundidos y unas ojeras que parecían pozos sin fondo. En su piel se le veía el tono grisáceo de un cadáver, sus dientes podridos y su rostro como si fuera de un anciano. Cada vez más deforme su cuerpo, y su joroba parecía que crecía más. No es que creciera, sino que su forma de caminar encorvado, mirando al suelo. El diablo no requiere que lo invoquen, decía Otoniel. Siempre está cerca, esperando que caigamos por nuestra propia cuenta. Esa frase se le quedó grabada a mamá. Ella le preguntó qué había hecho, y él llorando le confesó todo. Mi madre, al contarle todo a la abuela, trató de hablar con el padre, quien por su soberbia no quiso ayudarlo. Ni siquiera quiso hacerle misa de cuerpo presente o echarle agua bendita al ataúd cuando Otoniel falleció. Aunque el funeral fue un asunto discreto, nadie quería hablar del tema, pero mamá me contó que su cuerpo tenía una rigidez extraña.
parecía que seguía encorvado, como si incluso en la muerte no hubiera logrado deshacerse de esa carga. Decían que su tumba siempre estaba más hundida que las demás, como si algo pesado descansara sobre ella. En varias ocasiones se contaba que veían el espíritu de mi tío pasar a medianoche por la calle que llevaba hacia el monte donde lo vieron aquella madrugada que hizo el pacto con el Señor de toda oscuridad. Lo escuchaban gritar, y sobre él se veía al mismísimo diablo que lo lleva a cuestas, riéndose, deleitándose al estarlo martirizando ya después de muerto. Al parecer, el alma del tío Otoniel nunca encontró su eterno descanso. Su tumba se partió por la mitad. Se veía el ataúd por la grieta. En varias ocasiones intentaron repararla, pero mal terminaban cuando volvía a partirse. Al año de la muerte, el cura también falleció, con una mueca de terror en su rostro. Doña Mónica dijo que el padre había salido esa madrugada a darle los santos óleos a don Macario, quien estaba muy enfermo, y esperaban que falleciera en cualquier momento. El padre estaba en la entrada de la iglesia. La forma en la que estaba era grotesca. Su posición era igual a la de Otoniel, encorvado, pero eso fue algo sobrenatural, pues el padre no estaba así esa noche, ya que varios lo vieron dirigirse a casa del anciano. Los rumores decían que Otoniel le había dado monedas de oro a este cuando vivía, otros que se lo había llevado con él porque no quiso recibirlo ya después de muerto. La verdad, nadie supo lo que realmente ocurrió. Los abuelos están sepultados a un lado de su hijo, pero sus tumbas se encuentran en buen estado, excepto la del tío. Otra de las cosas que también recuerdo es que mi madre aseguró que el viejo brujo también falleció. En sus manos se encontró una de aquellas monedas de Otoniel. Mamá decía que el brujo, después de haber engañado a su hermano, y cuando éste se dio cuenta de que traía a cuestas al diablo, fue a pedirle ayuda al brujo, y sin duda alguna, éste se la negó. A las únicas dos personas que acudió por ayuda y se la negaron fueron aquellos que fallecieron después de su muerte. Don Macario no falleció como se esperaba. Tuvo fiebres por varios días, pues miró a Otoniel corriendo por el monte con el diablo a cuestas. Por último, mi madre ni sus hermanos quisieron vivir en la casa de su hermano. Muchos intentaron encontrar las monedas de mi tío, pero hasta el día de hoy nadie ha dado con ellas. Ha ido supuestamente gente que hace invocaciones para contactar el alma atormentada de mi tío, pero creo que él no se les manifiesta. Otro ser se hace presente, ya que se escuchan los gritos de horror y vemos cómo los vehículos en los que llegan salen a toda prisa del pueblo y ya jamás regresan. Aunque han pasado muchos años, el recuerdo de Otoniel y su historia sigue aún en nuestra familia. A veces, cuando las noches son demasiado silenciosas, me parece escuchar un grito lejano. Me pregunto si el diablo realmente lo dejó en paz, o si de alguna manera sigue cargándolo ahora en el más allá. Es una idea que prefiero no saber. Después de todo, hay historias que es mejor no comprobar. Mi nombre es Kalem, y me despido de ustedes. Saludos y bendiciones. Historia escrita y adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp, Facebook, los cuales se encuentran en la descripción del video. De igual forma, si tienen algún tema con la brujería, pueden contactar a Diego. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.